Hola y bienvenidos a un nuevo video de MC Math. Continuamos en la unidad número 8, estadística descriptiva para primer año de bachillerato. Vamos a estudiar la clase 1.8, coeficiente de variación, por el profesor Marvin Castillo. Pasamos al problema inicial y en el problema inicial nos dicen: la siguiente tabla muestra la media y la desviación típica de la estatura de personas del sexo masculino con edades de 5 y 17 años de una población para el año 2016, y nos dan la siguiente tabla. Nos piden, literal A, nos dice: ¿se puede comparar la magnitud de dispersión de las dos poblaciones solo con la desviación típica? Literal B, para ambas poblaciones calcula el cociente de desviación típica entre media, luego compáralos. Entonces vamos a darle solución. Para literal A nos dice que si podemos comparar la magnitud de dispersión de las dos poblaciones solo con la desviación típica. Veamos los resultados acá. Para la población de 5 años la desviación típica fue de 4.74 y la de 17 fue 5.81. Veamos las medias, tenemos 110.4 para la población de 5 años y 170.7 para la población de 17 años. A pesar de que hay una diferencia entre las desviaciones típicas de las dos poblaciones, vemos que las medias son bastante altas. Podemos analizar rápidamente que las medias son bastante altas, y aunque este grupo tiene una mayor desviación típica y la media también es bastante alta, no solamente con eso no podríamos decir que podemos comparar estas dos magnitudes, ni tampoco que podemos decir que tiene mayor dispersión, nada más, porque en este caso, aunque el grupo de 17 años, como ya les estaba diciendo, tiene mayor desviación típica, no se puede decir que este grupo tiene mayor dispersión, porque la media también es mayor, aunque tenga una desviación típica más alta que la del grupo de 5 años. En el literal B nos dice que realicemos el cociente de desviación típica entre media y luego lo comparemos. Entonces vamos a dividir la desviación típica de cada uno de los grupos de las poblaciones entre su media aritmética. Para el grupo de 5 años nos quedaría 474 entre 110.4, y para el grupo de 17 años nos quedaría 581 entre 170. Entonces escribimos ese resultado: 474 entre 110.4, eso nos da un aproximado de 0.043, y para la población de 17 años nos da un resultado de 0.034, dividiendo 581, que es la desviación típica, entre 170.7, que es la media aritmética. Nos podemos dar cuenta entonces que la población de 17 años tiene una menor dispersión en la estatura, o sea, cuando tomaron las medidas hay menos error en la información en la población de 17 años. Concluiríamos entonces que este valor puede utilizarse para determinar que la estatura de la población de 17 años tiene menor dispersión que la de 5 años, o sea que puede ser que casi la mayoría de las personas que se tomó la medida o a las que se les tomó la estatura andaban cerca de los 170, no anduvieron tan dispersos. En cambio, los niños de 5 años en este caso anduvieron un poquito más dispersos en las medidas de la estatura. Pasamos a la conclusión, y en esa nos dice que se define el coeficiente de variación como el porcentaje de la desviación típica S, y la media aritmética X de un conjunto de datos se denota por CB, y se calcula el CB como S entre la media aritmética multiplicada por 100. El coeficiente de variación nos va a decir qué tan acertada es la media aritmética respecto a la desviación típica de los datos que tengamos de un conjunto, ya sea una muestra o también una población. El coeficiente de variación se utiliza para comparar la magnitud de la dispersión de los datos de diferentes poblaciones cuando la diferencia de las medias es grande. Si la diferencia entre las medias es poca o las medias son iguales, se puede utilizar la desviación típica para comparar. Por lo general, cuando la media es grande, la desviación típica tiende a aumentar, y es justamente lo que veíamos en el problema inicial. El porcentaje del coeficiente de variación también se utiliza para determinar la confiabilidad de la media aritmética de un conjunto de datos. En general, para determinar la confiabilidad se puede usar la siguiente tabla como parámetro. Sé que de repente la media aritmética no es tan representativa para los datos que vamos a estar trabajando, o con los datos que estamos trabajando. Por ejemplo, cuando se habla de estatura, normalmente la media aritmética como que no es muy representativa. Podría ser que las poblaciones no tienen una estatura estándar, de repente hay personas más altas y personas más bajas. Entonces en estos casos se tiende a utilizar el coeficiente de variación para saber si qué tan
representativa va a ser la media aritmética respecto a los datos que tengamos. Y en esta tabla nos dice que si el coeficiente de variación está entre el 0 y el 10%, la media es altamente representativa. Y si el coeficiente de variación está entre el 10 y el 20%, la media es bastante representativa. Si el coeficiente de variación está entre el 20 y el 30%, la media tiene representatividad. Si el coeficiente de variación nos da entre el 30 y el 40, se puede decir que la media es con representatividad dudosa, o sea que ya está muy alejada. Y si nos da entre el 40% o más, la media no es representativa, que fue justamente el caso de la estatura de las personas de 17 años, que nos está dando como 0.043, que ya en porcentaje sería como el 43% en comparación con la de los de 5 años. Y ahí vemos que la media no es nada representativa para el conjunto de datos con los que estamos trabajando. Pasamos a un ejemplo para ver si le entendemos un poquito más. Dice, ¿cómo es la dispersión de las notas de un examen si se califica con base 10 respecto de calificarlo base 100? En este caso es bien fácil darnos cuenta de que el examen no está siendo alterado en términos de media aritmética ni tampoco en términos de desviación típica, porque lo que vamos a obtener con los puntos evaluados en base 10 con respecto a los que estén calificados en base 100 va a ser nada más un aumento de 10 en los que califiquemos en base 100. O sea que este valor de los puntos base 100 es 10 veces el valor de 10. Entonces las medias nada más están multiplicadas por 10 y también la desviación típica. Podemos decir que el coeficiente es igual para ambos casos, puesto que base 100, tanto la media como la desviación típica, es 10 veces la media y la desviación típica de calificarlo base 10. Por lo tanto, la variación de los datos es igual. En este caso no hay como alteración, aunque las medias van a ser diferentes, ¿verdad? Podríamos pensar de repente de que en este ejercicio hay una gran diferencia entre la media aritmética y la desviación típica, pero no es así, como ya les he explicado. Pasamos a la sección de problemas donde les queda este ejercicio para que ustedes practiquen y pongan a prueba todo el conocimiento que ya hemos aprendido. Nos vemos en el siguiente video.